Estamos en días de ayunos, días de oración, iglesia. Buenos días. Estaba pensando acerca de la otra faceta que Dios tiene. Pareciera que fuera golpeador y contradictor para los religiosos de la doctrina de paz y amor, porque son doctrinas el cual pareciera que conociéramos a un Dios en una pura faceta y el cual nos gustaría y nos impresiona a Dios, el amor que Dios nos tiene. Pero no podemos nosotros ignorar acerca de la otra verdad de Dios, del Dios de juicio, del Dios que castiga, del Dios que llama a pedir cuenta. Pareciera que no nos gustara conocer en esa postura a Dios, y a lo largo de las Escrituras veo a un Dios, aleluya, al Dios Sidkenu, que es el Dios de justicia, el Dios Raboot, al Dios de los ejércitos, y veo a un Dios celoso al encontrarme con historias y textos que hablan acerca de la otra faceta que Dios tiene, que son los límites de Dios, que son los límites que Él tiene cuando leemos y conocemos al Señor de toda venganza, que es Él y protege a su pueblo, y la tiene como la niña de sus ojos a la iglesia, que la tiene esculpida, dice el profeta menor, en la palma de su mano. Cuando veo gente, gobiernos persiguiendo a la iglesia, matando a los misioneros en la ventana 1040, como lo hizo los países musulmanes, los países los cuales están en guerra, y los misioneros tienen que meterse como científicos, como médicos, como profesores, como abogados, etcétera. Se meten con sus carreras a esos países porque la única forma que vayan a predicar es tienen que ir con una profesión, y ellos se meten a los países musulmanes y muchos se visten como musulmanes y se infiltran en sus religiones, pero así evangelizan, así predican. Pero cuando son sorprendidos, muchos de ellos son asesinados. Esa es la ventana 1040. La otra ventana fuerte que hay es la cortina de hierro. La cortina de hierro es la cortina alemana, es la cortina Rusia, el cual la ex Unión Soviética, los países comunistas, son países el cual odian a los cristianos, los persiguen y los matan. También la otra cortina es la línea de fuego donde los asesinan a quemarropa. Hace unos meses atrás asesinaron a un pastor nigeriano con su iglesia. Los asesinaron a todos. En Haití, hace un tiempo atrás, asesinaron a los pastores, a toda la iglesia, los persiguen en Haití y fuera de Centroamérica. En Centroamérica, hace un tiempo atrás, antes que llegara Bukele al gobierno, la Mara Salvatrucha y también el Cerro 18 asesinaban a los pastores y le exigían un pago mensual. Muchos pastores pobres, y El Salvador era muy pobre. Los pastores, cuando no podían pagar, eran asesinados, iglesias asesinadas. Y pensando que Dios todas esas cosas las lleva, ¿cierto? Porque pensamos que Dios, aleluya, nunca hará nada. Y dice el texto
texto, que Dios escuchó cuando ellos maquinaban en contra de su ungido. Y Dios se burló y Dios los oyó. Y dice que en su ira se acordó de ellos. Dios hace justicia en contra de esto, en contra de todo aquel que se levanta contra la iglesia. Y aquí quiero hacer un paréntesis, visualizando y no perdiendo de vista al Dios de misericordia, que Dios no se goza de la venganza. Dios no quiere la muerte para el hombre. Dios quiere que Dios viva, que el hombre viva y que tenga un encuentro real con Dios. Pero Dios es vengador de todas las cosas. Y aquí veo a un Dios de justicia que hace justicia, que envía su gran ejército, y ejércitos como las plagas, como el hambre, como los tsunamis, como los terremotos, como juicios, como los días de Joel. Dios envió su gran ejército, el saltón, el revoltón, el comilón y todas las plagas que existían, se las mandó, aleluya, a Israel en venganza por darle vuelta a las espaldas. Dios es un Dios de justicia. Y cuando Él hace justicia, hay quebrantamiento. El hombre es quebrantado. Por eso es que muchas veces nosotros debemos de ser quebrantados, porque ninguno de nosotros está en Cristo porque era blanca paloma, porque era caído del cielo. Ninguno de nosotros venimos al Señor en los días más gloriosos de nuestra vida o los días más exitosos de nuestra vida. Todos nosotros llegamos a través de un quebranto, porque Dios tuvo que mover nuestra tierra. Dios tuvo que mandarnos su plaga como el hambre, como el sufrimiento, como el dolor. Y muchos han llegado a través del cáncer, a través de la úlcera, a través de enfermedades catastróficas, y se han entregado al Señor en los peores momentos de su vida. Porque Dios es así. Dios no es que se goce del sufrimiento, pero Dios permite el sufrimiento, porque a través del sufrimiento nosotros aprendemos obediencia. Por eso que tememos a un Dios vivo y real, no tan solo al Dios de paz y amor, sino que también al Dios de justicia, que Dios tiene límites. Y Dios tiene límites. Y límites, aleluya, que enfrentarán a los fuertes de la tierra. Los enfrentarán. Y muchos de ellos han encontrado con la muerte. Hace unos meses atrás, el presidente de Palestina y como 4 líderes de Palestina tenían una reunión muy importante con otros musulmanes para poder planificar la guerra contra Israel. De repente subieron al helicóptero para ir a la reunión y se encontraron con una nubada única. Nunca se había visto una nubada que no podían ver lo que estaba por delante. Y chocaron a tal forma que explotó la nave y todos sus pasajeros murieron. Fue una noticia terrible para los musulmanes, pero favorable para Israel, porque esos líderes iban a planificar de un exterminio sobre Israel. Yo veo a un Dios de venganza, a un Dios de justicia. ¿Sabes por qué?
Porque cuando hablamos acerca de Israel, hablamos de un pueblo que Dios los protege. Y la iglesia tiene la misma protección que Israel tiene. La misma protección. Cuando Israel fue invadida en una fiesta tan de paz, tan de amor, como una de las fiestas que tiene del Yom Kippur, la fiesta del perdón, la fiesta de la paz. Y en esa fiesta de Yom Kippur, que todos los israelitas en su nación hacen un alto y todos se abrazan y todos se piden perdón, cuentas son pagadas, cuentas son perdonadas, ofensas son perdonadas, cada 7 años ellos la hacen. Y en esa fiesta de Yom Kippur, los palestinos mandaron a más de 400 soldados de ellos con venganza y se lanzaron contra Israel. Mataron a más de 600 personas israelitas. Mataron mujeres embarazadas. Asesinaron a niños, familias, jóvenes. Los asesinaron. Cruelmente pusieron bombas y les tiraron cohetes hasta Israel quebrarlo. De ese día, el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió hacer venganza. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Dios está con Israel. Dios no está con las otras naciones. Y hemos visto cómo el quebranto sobre esas naciones ha venido. Y cómo el favor de Dios está contra sobre Israel. Israel es un punto en medio de todas de esas 13 naciones. Y nunca nadie ha podido desaparecerlo. Es porque Dios está con ellos. Esas promesas que Dios tiene sobre Israel son las promesas que la iglesia tenemos. Las mismas promesas son para nosotros. Ahora, las plagas de muerte que Dios envía son terribles. El hambre, ver niños sufriendo, ver familias desorientadas, sin hogar, sin casa, todo destruido. A mí no me alegra saber de eso, pero yo me pregunto, ¿tal es el amor que Dios nos tiene a pesar de nosotros? ¿Estar el amor que Dios nos tiene en su compasión? Que Dios nos tiene que al escuchar maquinaciones y planes contra sus hijos, el Dios del cielo se ríe y se burla de ellos. Y en su ira se acordará de ellos. Tengamos en cuenta, iglesia, tengamos en cuenta que cualquier oposición que tenga la iglesia, cualquier acusación falsa que tengan sus hijos, que cada persecución con mala intención, solo pidamos a Dios misericordia. Solo pidamos a Dios, ten piedad, ten misericordia. Porque el ejemplo más notable de pedir misericordia fue la de su Hijo, Jesús en la cruz del Calvario, pidiendo misericordia, diciendo, ten misericordia, porque no saben lo que hacen. Porque cuando Dios se acuerda en su ira de ellos, Dios es un Dios que se venga. Solo Dios, solo pidamos misericordia y no tomemos nosotros venganza. Solo sabemos que Dios es vengador de todo. Solo traigamos nuestras quejas ante Él y Dios tomará nuestra causa. Porque así dice la Escritura, que Dios no tomemos nosotros, libro Romano, nos venguéis vosotros mismos. Amados,
míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esta es la realidad de muchos cristianos, donde veímos abusos, donde veímos porque eres evangélico, porque eres cristiano, porque eres líder, porque eres pastor, porque eres hermano. Sí, no nos venguemos nosotros mismos, solo pidamos misericordia, que en el día que Dios actúe, Dios pueda volver sus corazones al arrepentimiento. Pero hay un texto que me gustaría mostrártelo, que está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellos que te atribulan. Es justo delante de Dios que todos los que te han atribulado tienen que pagar con tribulación. Es justo delante de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. He escuchado infinitos testimonios que a través de la tribulación, a través de las burlas, a través de la persecución, a través de tantas injusticias que se le han hecho a la iglesia, los mismos burladores, los mismos perseguidores, los mismos que causaron tribulación, son los mismos que hoy se sientan en la silla de las iglesias y visitan los altares pidiendo misericordia, porque el Dios del cielo tocó con su dedo, les tocó y se acordaron y tuvieron que venir a pedir perdón, tuvieron que venir a pedir misericordia. Personalmente, todo esto me recuerda en mis días de impiedad, que nunca me reí de Dios, pero con mi conducta lo hacía. Desde muchacho, desde niño, escuché siempre a mi hermano mayor, lo escuché predicando, anunciando, levantando oraciones, pero en mi impiedad nunca quise entregarme a Dios. Siempre lo respetaba. Y yo decía, no era mi tiempo, porque estaba en mi juventud plena. Pero aún así, hacía cosas que delante de Dios estaba causándole molestia, como poner la música tan fuerte, porque en mi casa mi hermano levantó un cultito, no éramos solteros, niños, jóvenes, levantó un cultito, mi mamá. Entonces nosotros teníamos la entrada por la orilla a nuestra pieza que quedaba atrás, una pieza de soltero, con mi hermano, y teníamos nuestro propio mundo, ¿no? Donde teníamos nuestra música, nuestra radio, nuestras cosas, y adentro también nos drogábamos y hacíamos mil cosas, ¿no? Y impíamente, a pesar que nosotros lo respetábamos, pero con lo que hacíamos violentábamos el lugar. Y muchas veces levantamos nuestra voz en contra, enojados contra nuestros hermanos. Entonces, Dios tomó en cuenta esas causas. Y cuando Dios nos comienza a tocar y a mover la tierra, porque Dios es así, Dios comienza a mover la tierra. Y cuando Dios comienza a mover la tierra,
es cuando trae quebranto, es cuando trae dolor, es cuando trae sufrimiento. No es porque Dios nos quiera dañar, es el único medio que nosotros nos volvamos a Él, a través del sufrimiento, a través del quebranto. Y así fue. En medio de mi quebranto, rogué a Dios, le pedí perdón a Dios. E hice un compromiso con Dios y le prometí servirle todos los días de mi vida. Y Dios ha sido fiel, porque Dios es vengador de todas las cosas. Que Dios te bendiga, iglesia. Bendiciones.